Acá seguimos en Desde Cero y hoy tenemos un programa especial, se podría decir cultural. Hoy tenemos un entrevistado especial, lo tenemos a Guido Arditi, filósofo, y mi idea es hoy charlar un poco de qué es la filosofía, ¿no? Y cómo podemos abordar lo que es la filosofía. ¿Cómo se aplica la filosofía en la vida, en la actualidad? Y para eso también estuvimos haciendo varias preguntas a los oyentes que les dijimos, bueno, si tuvieran un filósofo, ¿qué le preguntarían? Y bueno, y a eso apunta la entrevista de hoy, a que se respondan a esas preguntas. Bienvenido, Guido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Genial. Gracias. Bueno, tenemos un repertorio bastante largo de preguntas, son varias las que hicieron. Tengo un par anotadas, las tengo que buscar, que me faltaron pasarlas. Pero bueno, podemos arrancar con una que ya habían hecho hace tiempo, ya bastante, que preguntaban ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Bueno, a ver, se me ocurren dos formas de abordar esa pregunta. En primer lugar es desde la posverdad, ¿no? Como este concepto que viene trabajando mucho Darío Zeta, que seguramente habrán escuchado en algún momento. Sí. Que tiene que ver un poco con esta construcción de un determinado relato que viene a ocupar el lugar de la realidad, digamos. A veces pasa que uno encuentra, uno discute con personas, digamos, y encuentra que están cooptadas por un relato en el que que es muy difícil como penetrar, porque es un relato, digamos, omniabarcante, ¿no? Que viene como a ocupar el lugar de la realidad. Ese es uno de las aristas desde las cuales se me ocurre pensar esto. La segunda tiene que ver más con otro campo de la filosofía que a mí me interesa particularmente, que es la fenomenología, ¿no? Sí, es un concepto un poco enrevesado, pero básicamente la fenomenología es, si se quiere, una teoría del conocimiento en términos del conocimiento como más inmediato. Y ahí se me ocurre pensar algunas experiencias como muy cotidianas que uno puede, digamos, experimentar y que yo mismo he experimentado, en la que uno se da cuenta que la propia percepción está en algún punto teñida de la propia subjetividad, digamos. O sea, yo no solo veo aquello que hay, sino veo aquello que quiero ver o aquello que me interesa. Y traje algunos ejemplos así bastante cotidianos. El primero es uno que me ha pasado a mí personalmente, ¿no? De caminar 3 cuadras de mi casa, de salir de mi casa y caminar 3 cuadras con alguna chica, y de repente veo que se detiene en cuánta vidriera hay en el camino. Y yo me sorprendo y digo, no sabía que había tantos locales en estas 2-3 cuadras. Porque claro, o sea, digamos, en términos fenomenológicos, Merleau-Ponty es uno de los principales fenomenólogos. Él decía, bueno, eso no me habla, digamos, eso no tiene nada que decirme a mí, entonces yo directamente no lo percibo. No lo mirás, O sea, uno no está dentro de tu interés, vos te vas enfocado a la parada del colectivo o donde sea y nunca te diste importancia a los locales. Sí, exactamente. Y traje otro ejemplo, digo, porque para no ser tildado de machista, traje otro ejemplo que es una tira cómica que recuerdo de Maitena, en la que hay una pareja que están mirando fútbol y el hombre la mira a su pareja, el hombre con los ojos vidriosos, llorando, y le dice, ¿pero vos viste cómo le pegó? Y la chica lo mira con cara de desencanto y le dice, sí, con el pie. O sea, claro, justamente, digamos, ahí lo que tenemos es esto, ¿no? Sería, digamos, que la belleza está en el ojo de quien lo mira. O la realidad. La realidad, ¿no? Claro. Lo real. Claro, Sí. exactamente, Bueno, digamos, claro. Es lo que sucede con el periodismo. La realidad, si vos te pones a pensar, tenés millones de realidades o millones de cosas para comunicar, pero el periodista selecciona qué comunicar. Y ahí también se conforma otra realidad, por decirlo así. Y continuamos charlando de filosofía y ahora pasamos a otra preguntita que hicieron los oyentes, que es, ya me perdí, era, ¿qué es la cultura del empaque? Preguntaban por ahí. ¿Qué es? Yo también me pregunto lo mismo, ¿qué es? ¿Qué es la cultura del empaque? No, No la sé. cultura del empaque, a ver, si no me equivoco, es un término que me parece que empieza que lo empezó a mencionar Eduardo Galeano en su momento, y básicamente a lo que refiere es a una cultura del envase, o sea, que desprecia el contenido, donde, digamos, hay una preocupación excesiva por el envase y con poca dedicación a lo interior, digamos. Hay una frase de Maquiavelo que dice,
pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos, ¿no? Y ese parecería ser como el leitmotiv de nuestra época, ¿no? En ese sentido, yo quería hablar hoy un poquito de una autora argentina que se llama Flavia Costa, que ella lo que hace es un poco hablar del dispositivo fitness, ¿no? Ella justamente usa esta palabra, ¿no? Dispositivo, para hablar del fitness. Y ella, en primer lugar, lo que hace es un análisis de lo que significa to fit en inglés, que básicamente significa quedar bien, encajar, ser digno de algo, ser adecuado, estar en condiciones, ser apto. Y ella dice que esto tiene que ver con una época actual en la que hay unas exigencias hacia el cuerpo para que encaje en un régimen de aparición espectáculo, ¿no? Justamente muy mediado por lo que son las redes sociales y demás. Y ella dice que hoy en día lo que pasa es que la aspiración a una movilidad económica, social o cultural se desplaza a lo que ella llama una redención por la apariencia, o sea que a través de la apariencia, a partir de esta movilidad estética ascendente, si se quiere, lo que muchas personas buscan en algún punto es un sendero hacia una vida que merece o merezca ser vivida, ¿no? Y justamente ella dice que lo que hay es un cambio histórico y en términos de que anteriormente lo que se buscaba con la educación era la corrección del alma, pero hoy en día es muy por el contrario, es lo que se busca es corregir la salud. Tal cual. Y bueno, y ahora tenemos, parece, un llamadito al aire. Hay un oyente que quiere hacer una pregunta en vivo. A ver, ¿quién está por ahí? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, ¿cómo estás? Hola, ¿Tu buenos nombre? días a todos, un saludo a todo el equipo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos. ¿Tu nombre? Sí, mi nombre es Ariana y quería hacerle una pregunta al filósofo. Sí, tal cual. Bueno, lo tenemos acá, pregúntale. Quería preguntarle qué diferencia o qué opinión tiene él con respecto a la filosofía oriental y la filosofía occidental. Bueno, está bien. A ver, que son preguntas bastante amplias porque la filosofía occidental es enorme y la filosofía oriental también. Pero en algún punto hay ciertos puntos en común, sobre todo si pensamos a la filosofía occidental en términos de la filosofía griega. Ahí creo que hay como muchas similitudes con lo que es la filosofía oriental, en términos de postular qué es la buena vida, o sea, llevar adelante la pregunta de qué es la buena vida y la filosofía intentando responder e investigar en ese sentido. Eso tiene mucho que ver con por ejemplo, lo que es la filosofía budista. Pero bueno, ahí encuentro algunos puntos de contacto. Después tal vez haya como haya diferencias, ¿no? Cuando nos movemos un poco más adelante en la historia y pensamos en otro tipo de filosofías, como pueden ser otras más actuales, que por ahí se encuentran como bastante más alejadas de lo que es la filosofía oriental. Claro, vendría a ser como un concepto de filosofía de vida y el otro es como un concepto para analizar otras cosas, la filosofía occidental. Claro, la filosofía oriental en algún punto siempre apunta un poco en ese sentido, ¿no? Como no tanto tal vez si se quiere como búsqueda de objetividad, sino más bien como llevar a la buena vida, llevar a una vida, digamos, digna de ser vivida o lo que fuere. Y filosofía occidental en cierto momento histórico, digamos, como que se desprende un poco de esas preguntas. Buenísimo, muchas gracias por contestarme la pregunta y un saludo a todo el equipo. Bueno, muchas gracias Ariana Gracias, por Ariana. estar del otro lado y te mandamos un abrazo. Dale, los voy a seguir escuchando. Gracias. Bueno, Y estábamos escuchando a un oyente entonces que empezó a preguntar, ¿no? ¿Qué conexión o qué relación, parecido o diferencia hay en lo que es la filosofía oriental y la filosofía occidental? Y bueno, ya que estamos en esta línea de lo que es la filosofía, ¿no? Oriental, hay un oyente que pregunta, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? ¿Cuál es el secreto para ser feliz? ¿Qué es la felicidad? Plantea. Bueno, como yo decía, esto son preguntas que siempre han estado dando vueltas en lo que es la historia de la filosofía. Y digamos, como yo decía hace un rato, la filosofía griega se hacía esta pregunta, no era tanto por cuál es el secreto de la felicidad, sino más bien en qué consiste esto que yo decía de la vida buena, ¿no? Y justamente los griegos decían que la vida buena implicaba necesariamente cierta actividad intelectual, artística, científica, filosófica,
digamos, hay una frase muy famosa de Sócrates que dice, bueno, una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Esto es, no examen en términos de rendir un examen, sino examen en términos de una vida que se pregunte a sí misma, ¿no? Una vida que se examine a sí misma. Y en algún punto hay otra pregunta que siempre gira alrededor de los ámbitos filosóficos, que es esa muy famosa también, que ¿qué preferiría ser, no? ¿Un cerdo satisfecho o Sócrates insatisfecho, no? Y en cierta medida como que, digamos, la noción actual que tenemos de felicidad, que es muy distinta a aquella que sostenían los griegos, parecería acercarse más a esta cuestión del cerdo satisfecho, ¿no? A decir, bueno, y yo para ser feliz quiero que no me rompan las bolas digamos, y tener plata y no tener que trabajar. Eso es lo que respondería el 80 y pico % de la gente, ¿no? Pero en algún punto, personalmente, ¿no? Yo creo que esa felicidad del cerdo satisfecho realmente no existe, digamos, es imposible. Como dice el Pepe Mujica, ¿no? Él tiene una frase que dice, bueno, o lográs ser feliz con poco o no lográs ser feliz con nada, ¿no? Y en algún punto a mí me parece que por ahí está un poco la respuesta hacia esto. Nietzsche en el Zaratustra, él dice que algo así como quien tiene un por qué vivir, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo, ¿no? Digamos, el que tiene un por qué vivir puede vivir de cualquier manera. El cómo pasa a ser secundario respecto del por qué. Y me parece que ahí está como un poco el camino, digamos, a esa posible respuesta. Tenemos varias preguntas. Recién se sumó una oyente del otro lado y ahora le vamos a preguntar. Tengo varias, ¿viste? Que me quedaron así al aire. Hay oyentes que nos preguntan, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? A ver, el principal filósofo que habló de ese tema fue Kant, que básicamente te voy a dar una respuesta así un poco corta porque no te puedo dar otra cosa, pero básicamente en la estética trascendental, que es la primer parte de su crítica de la razón pura, él plantea la pregunta de si acaso el tiempo existe y en segundo lugar, si podríamos saber si el tiempo existe o no. La respuesta final que da Kant en algún punto es no lo sabemos. No podemos saber, incluso si somos capaces de saber si el tiempo existe o no. En algún punto, digamos, otros filósofos han dicho, bueno, en realidad la medida del tiempo es siempre el cambio, ¿no? Y ahora sí, por ahí, trayendo la conversación un poco más a lo cotidiano, digamos, generalmente pasa que el otro día hablaba con mi familia, ¿no? Como cuando éramos chicos, 2 años era una barbaridad, era un montón de tiempo, o 1 año, o sea, y sin embargo, bueno, van pasando los años, uno va creciendo y después como que el tiempo pasa cada vez más rápido. Y hay muchos factores para eso, pero hay uno, por ahí de los más importantes, es que el tiempo se mide en términos de movimiento, o sea, cuando uno nota un movimiento puede dar cuenta del paso del tiempo, cuando uno no ve un cambio o un movimiento, ¿no? Y lo que pasa es que en el modo en que nuestras vidas están en algún punto estructuradas, llega un punto en la vida en el que uno empieza a cambiar menos, digamos. Uno tiene el mismo laburo, tiene la misma pareja, vive en la misma casa. Y entonces, claro, ahí el tiempo en algún punto se empieza a acelerar porque el cambio no se nota. Porque el cambio, no hay nada en el afuera que dé cuenta de este cambio en el tiempo. Tal cual. Creo que mucha gente filósofa, ¿está bien dicho así, filósofa? Sí. Sobre lo que es el tiempo, ¿no? En lo que es a lo largo de la vida, en cualquier edad uno empieza a decir, estoy perdiendo el tiempo o no, le doy para adelante con esto, con lo otro, como que siempre está ahí metido. Y ya que estamos hablando del tiempo, otra de las preguntitas que metieron los oyentes, que tal vez puede tener alguna unión con esto, la gente pregunta sobre la muerte. ¿Viste? Ese es un tema también que la gente... Es un tema que por ahí hay gente que le tiene miedo, hay gente que lo toma como que es un paso trascendental hacia otro plano. Es un tema... Acá la pregunta era, ¿habría vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte sería, no? Porque... Claro, bueno, eso sería más bien una pregunta para un teólogo, para un cura, un rabino, el que vos quieras. En algún punto yo, o claramente, igual que cualquiera de ustedes, no tengo una respuesta. Lo que sí te puedo dar, tal vez una de las respuestas más lindas que escuché en mi vida, que fue un compañero mío del secundario, que era un chico suizo, de Suiza. Y en un momento estábamos también filosofando un poco, fumando un cigarrillo ahí, y le digo, bueno, ¿y vos creés en la vida después de la muerte? Y él me dice, ¿sabes lo que creo?
yo creo que después de muerte a vos te pasa lo que vos crees que te pasa. O sea, si vos crees que vas a ir al cielo, vos vas a ir al cielo. Si vos crees que vas a ir al infierno, y bueno, te vas a ir al infierno. Y si vos crees que no pasa nada, y bueno, no va a pasar nada. Y en algún punto, a mí esa respuesta me gustó muchísimo, y después me quedo pensando y digo, ¿no será que eso es no lo que pasa después de la muerte, sino lo que pasa en la propia vida? Digamos, si uno cree en alguna cuestión, un poco volviendo a esto que hablabas sobre el tiempo de la realidad, si uno cree en alguna cuestión, bueno, esa cuestión se materializa, digamos, esa cuestión sucede. Esto que vos me preguntabas un poco, que yo escribí mi tesis de grado sobre el amor romántico, ¿no? El amor romántico en algún punto funciona como una especie de dispositivo, es mi opinión al menos, funciona como una especie de religión, digamos. ¿En qué sentido? Bueno, que uno tiene canciones, películas que te lo meten en la cabeza y que la gente cree que es algo que existe. Incluso aquel que nunca le pasó dice, bueno, no importa, pero algún día me va a pasar porque es algo que está ahí afuera y que existe, digamos. Funciona como una especie de dispositivo o de religión, si se quiere. Pero si uno cree en el amor romántico, bueno, más tarde o más temprano vos te vas a enamorar. Pero digo... ¿Qué sería el amor romántico? Bueno, el amor romántico es un poco, claro, ese es un problema también, ¿no? ¿Qué es el amor romántico? Porque las definiciones históricas de amor romántico han ido cambiando a lo largo de la historia, pero hoy en día, sobre todo acá, ahora te voy a responder un poco tomando a las autoras feministas que son tal vez las principales críticas del amor romántico. Básicamente, el amor romántico ya la definen en 3-4 líneas de, bueno, es un amor monógamo, heteronormativo, que se supone que es para toda la vida, bueno, como las notas propias que tiene hoy, digamos, la institución matrimonial. Básicamente sería eso. ¿Idílico también? Bueno, claro, tiene ese carácter sí, claramente tiene un carácter también, digamos, idealista romántico y un carácter también que tiene mucho que ver con esta cuestión de la autonomía, de una decisión propia, independiente, basada en la afectividad, basada en el sentimiento, claro, sí, eso es parte. Guido, ¿por qué pensás que la gente se enamora? Bueno, creo que un poco es lo que dije hace un tiempo, ¿no? Como que, digamos, uno vive inmerso en una cultura en la que, bueno, vos tenés 8 años, 7 años y ya estás escuchando canciones de amor, viendo películas de amor. Digo, esto en algún punto funciona como... Muchos de los críticos dicen, bueno, hoy en día es la nueva religión, porque funciona como un dispositivo que va, en cierta medida, configurando subjetividades hacia eso. ¿Qué lugares ves o crees vos ahora que ocupa lo que son las redes sociales, ¿no? En lo que es esto del amor. Ahora, se puede... bueno, cada uno tiene su mirada, ¿no? Pero ahora también hay muchas teorías que dicen que el amor también se volvió como líquido, volátil. Sí. Que... Sí, bueno, sí, claro. Bueno, eso sería hablar un poco de Bauman, ¿no? Sobre la modernidad líquida. Sí. Ya estábamos en otro tema bastante, quedaría para otro programa, creo. Sí, bueno, Bauman particularmente, como yo te decía, esto que hice la tesis de grado sobre el amor romántico, olvídate que me leí como 10 libros de Bauman, pero sí, Bauman me gusta muchísimo y él es el que adelanta un poco este concepto de la liquidez y la aplica justamente al amor, ¿no? A las relaciones. Las llama líquidas porque lo líquido, digamos, como que carece de sustancia, carece de firmeza y bueno, es el término que él usa para definir este tipo de relaciones posmodernas, si se quiere. Y bueno, si tenés que conectar lo que es la filosofía con lo que son las TICs ahora, porque si nos ponemos a pensar ahora todo se basa en lo que es redes, lo que es tecnología, es como que no puedes estar desenchufado un segundo. ¿Cómo aplicaría con la filosofía? Sí, es un ida y vuelta, digamos. O sea, en algún punto, claramente la disponibilidad de la información va a jugar a favor de todas las disciplinas, no solo de la filosofía. Digamos, hoy en día cada uno de nosotros tiene un dispositivo en su bolsillo, en su cartera, en el que puedes acceder a toda la información que tiene la humanidad desde el día cero, prácticamente, ¿no? Entonces, claramente, por un lado juega a favor de la filosofía, pero... yo creo que hay algo del hacer filosófico que tiene que ver con apagar la tele, digamos, de alguna manera, ¿no? Como con cierta reclusión, cierta soledad, cierto tiempo, digamos, ¿no? Cierto tiempo como para pensar. Y sí, entonces es como, bueno, es un ida y vuelta, digamos, te da y te quita
para vos, ¿qué es la filosofía? ¿Qué representa en tu vida? En mi vida personal. Y en mi vida personal, para mí la filosofía es aquello que me gusta, o sea, es aquello que... Sos un enamorado de la filosofía. Claro, sí. Sí, resumiéndolo sería más o menos así. ¿Y siempre tuviste esta pasión de decir? Y siempre, sí, yo más o menos, siempre de chico yo sabía que iba más o menos por este lado, por ahí, por no conocer lo suficiente, por ahí de más chicos como que me interesaba por ahí ciencias políticas, pero sabía que me gustaba más como la cuestión social y demás. Y bueno, después bueno, como ustedes saben, ¿no? Después yo me fui a vivir a India cuando era relativamente chico. Sí. Y ahí, bueno, después esa experiencia es como que... ¿Cómo fue esa experiencia? No, esa experiencia fue increíble, fue de las mejores experiencias de mi vida. O sea, imagínate, yo tenía 17 años, me fui a vivir a la India, estaba en un colegio como decía, como compañero de todo el mundo, o sea, como contaba hace un rato, un compañero suizo que era que dormíamos en el mismo cuarto, ¿no? Perdón, ¿estabas en lo que se llama un ashram? No, era un colegio, era una escuela, digamos, era una escuela, no, de hecho una escuela bastante exigente en cuanto al académico, no era una cuestión así como espiritual o de seguir algún tipo de doctrina en absoluto, no, era un colegio. Pero bueno, eso, era un colegio internacional donde uno con 17 años iba lejos de su familia, de sus amigos, de su mundo y a conocer, bueno, gente nueva, cosas nuevas, un país increíblemente distinto y sí, realmente en ese sentido una experiencia muy fuerte y muy formativa a la vez. Tal cual, y bueno, ya casi se nos pasa volando el programa, pero antes de irnos, pido dónde la gente te puede encontrar si quiere leer ensayos tuyos o, no sé, contactarte. Sí, y bueno, yo tengo un canal en YouTube con mi nombre, que es Guido Arditi, en el que mayormente hay videos de otro programa de radio en el cual soy columnista habitual. Y ¿Quieres pasarle? Contá a la gente para que te escuchen, ¿dónde te pueden escuchar? Es en Radio Soldados, y bueno, eso es eso, en mi canal de YouTube, que es con mi nombre, Guido Arditi, y después googleando Guido Arditi aparecen también muchos papers míos escribiendo sobre distintos temas. ¿Y ahora en qué estás trabajando? Ahora puntualmente estoy haciendo un doctorado y bueno, he dejado atrás el amor romántico, o sea, lo he dejado atrás en términos de objeto de investigación, ahora estoy haciendo más bien filosofía de la tecnología. Bien, está bueno, ¿no? Sí. Se relaciona mucho con nuestra carrera. Y bueno, se nos pasó volando el programa, Guido, te agradecemos por haber venido. Más adelante también podés volver cuando quieras y charlamos, porque a la gente también le gusta esto, ¿no? De hacer preguntas, y yo creo que todos en algún momento hacemos filosofía, ¿o no? Sí, sin dudas, digamos, es parte constitutiva de nuestra esencia, me parece. No se puede vivir sin preguntarse al menos algunas cuestiones sobre qué es lo que queremos, qué es lo que queremos y para qué lo queremos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Qué hago? Tal cual. Lo hago, no lo hago, lo hice, y así todo. Y bueno, y así se pasó volando el programa. Agradecemos a Memo en Controles, como siempre ahí. Muchas gracias. La radio siempre presente, llevando buena información a los oyentes de Ituzaingó, y lo bueno es que también este espacio es libre. Se puede opinar, se puede charlar, se puede traer distintas temáticas y uno se siente como en casa. Bueno,